Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Muy buenos días, chicos. Vamos a trabajar esta semana las unidades de medición, o también conocido como magnitudes, ¿no? Porque van a medir eh, las distancias que existan, pues, en nuestro universo, ¿no? Puedo medir yo tamaños, mi altura, el tamaño del largo de mi casa, la longitud de mi mesa. Entonces, para esto nos sirve las unidades de medición o magnitudes. Conceptos previos. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud, es una propiedad de los objetos que se puede medir y expresar mediante números. Así, por ejemplo, podemos medir la temperatura, el tiempo, etc. ¿Ok? Entonces, al hablar de magnitud, no solamente estamos hablando de una cierta distancia, ¿no? Una distancia. También se está hablando de otros fenómenos que se puedan medir, como la temperatura, ¿no? ¿Recuerdan esto ustedes? Bueno, es un termómetro que se coloca en la pared. Hay termómetros que ¿no? a nosotros el doctor nos pone en la axila para saber qué temperatura tenemos, ¿no? Y eso también mide la magnitud, pero de la temperatura. El tiempo, ¿no? ¿Cómo medimos el tiempo? Usando pues un reloj o un cronómetro. ¿Cómo medimos las distancias? Usando las reglas, ¿no? También se usa las winchas, el flexómetro, pero lo que nosotros ahora vamos a usar más son las reglas, ¿no? Y acá también están calculando el peso con una balanza. ¿Qué magnitudes vamos a estudiar el día de hoy? En este día vamos a estudiar la longitud. Bueno, solamente la longitud. Esto de acá lo veremos en otra oportunidad. La capacidad y la masa, ¿ya? Eso, bueno, están relativamente relacionados, pero el día de hoy solo vamos a ver qué cosa. Vamos a ver la longitud, ¿no? Para poder medir distancias. La longitud. Empezamos entonces. Ahí observamos, ¿no? Que están dos personitas agarrando como una wincha. Y la wincha, pues, es un instrumento para poder medir. ¿Qué es la longitud? Vamos a empezar entonces. La longitud es la distancia entre dos puntos. Así podemos medir, por ejemplo, ¿no? Acá observamos en esta figura, desde el punto A, donde está este diablito, hasta el punto B, yo puedo saber esta distancia, ¿no? Acá va a existir una distancia que los separa. Entonces, por eso es que me dice acá la distancia entre dos lugares, entre A y B. Se puede medir, en este caso, ¿cómo lo mediríamos? Usando pues una wincha, ¿no? Ya que la distancia va a ser de mayor capacidad. La altura de una persona. Yo sé que ustedes alguna vez han ido en una posta, en un class, a medirse, ¿no? A hacer su control de crecimiento. Y ahí también a ustedes los han medido con esta cinta métrica que a veces está pegado en la pared, ¿no? En la pared está pegado, te dicen párate, sácate tus zapatos, tú te paras y ahí te coloca como una regla acá y te indica, ¿no? O ahora mides 1,20 m o 1,40 m. Entonces, el doctor o el enfermero que te atiende sabe cuánto estás creciendo y así te controla, ¿no? Entonces es muy importante la longitud para saber la distancia entre dos puntos o entre dos lugares, como estamos observando acá, y también para saber la altura de una persona. Para comparar, también nos sirve para comparar. Comparamos un objeto pequeño de un objeto más grande, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta comparación? Nos va a servir para, por ejemplo, encajar objetos dentro de espacios. Por ejemplo, a ver, yo les hago un ejemplito, ¿no?
Vamos a suponer que nosotros tengamos una cochera. Ok, una cochera, más o menos así. La puerta de la cochera. Ahí está. Esta es la puerta, ¿ya? Y tenemos el siguiente ejemplo. Un día, un señor, el señor Pablo, que es dueño de la cochera, compra un auto. Y él, pues, obviamente piensa guardar el auto en la cochera. La puerta de la cochera mide 1,5 metros o 1,5 metros. Pero el auto que este señor ha comprado de ancho mide 1,80. Ok, un auto bien grande. Así más o menos. Ahí está. Este auto mide 1,80 metros o 1,8. Entonces, este señor no va a poder meter el auto en la cochera, ¿no? ¿Por qué? Porque la puerta es más pequeña que el auto. Entonces, no va a pasar así el intente de cualquier forma. Entonces, para eso también nos sirve la longitud, ¿no? ¿Qué hubiera hecho el señor? Hubiera comprado un auto de menor tamaño o pudo haber mandado a ensanchar la puerta de la cochera, ¿no? Entonces, por eso es que podemos comparar el tamaño de los objetos, ¿no? Un objeto pequeño y un objeto grande. Y esto se puede comparar pues usando, puede ser una regla o puede ser, como están viendo acá, una cinta métrica, ¿no? O una wincha. ¿Cómo se medía antiguamente? Antiguamente ustedes saben que, bueno, hace cientos de años no existía pues la reglita que nosotros conocemos, ¿no? Esa que tiene centímetros y podemos saber qué objeto es más grande o qué objeto es más chico. Tampoco existían pues esas winchas que ahora nosotros, bueno, los carpinteros usan, ¿no? Para medir y hacer sus cortes en las puertas. ¿Quiénes más lo usan? Los albañiles y saben las distancias, ¿no? ¿Cómo se medía antiguamente? Antiguamente se utilizaban medidas no convencionales, como por ejemplo los pies, los pasos y las palmas. El inconveniente de estas medidas es que el resultado de la medición era distinto, dependiendo de quién medía, porque cada persona tiene el pie, el paso y la palma de la mano de un tamaño diferente. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá esta pequeña lectura? Que antiguamente, como no había esta regla ni la wincha, yo, por ejemplo, quería saber cuánta distancia hay desde este punto a la casa de Ana hasta la casa de Juan. ¿Qué hacía? Contaba pasos, ¿no? Empezaba a caminar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pasos. ¿Ya? Entonces yo podía decir, ¿no? De la casa de Ana a Juan hay 10 pasos. Pero ¿qué pasa si venía alguien que era bien alto? Y obviamente los pasos de una persona que es grande, que es alta, va a ser más grande, ¿no? Entonces él lo hacía en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos nada más. Entonces para mí había 10 pasos y para él había 6 pasos. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo las medidas no eran exactas, ¿no? Porque acá nos dicen, ¿no? Cada persona tenía el pie, tenía el paso y la palma de la mano de un tamaño diferente, ¿no? Igual pasaba si quería medir con las palmas de mi mano, ¿no? ¿Cuántas manos hay desde A hasta J? A mí me daban 10, a otra persona que tenía una mano más pequeña tal vez le daba 12 y así, ¿no? Era un poco difícil de acertar en las medidas. Luego ya pues llegaron las reglas, la wincha y demás instrumentos de medición. ¿Cómo se mide actualmente? Actualmente se utiliza el sistema métrico. ¿A qué se refiere con el sistema métrico? Eh, Se refiere pues a los metros, ¿no? Siempre hablamos de, oye, yo mido 1 metro, por eso es que se dice metro, 1,80 m.
Yo mido 2 metros, yo mido 1,50 m. Mi casa tiene 10 metros de largo. Entonces está usando el sistema métrico decimal. Ya eso es lo que más usamos comúnmente. Que es un sistema de unidades único para todo el mundo. ¿Okay? En todo el mundo se usa este sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, en el sistema métrico decimal, la unidad de medida, la principal, es el metro. M de metros. O sea, si yo te pongo acá 2M, ¿qué significa? 2 metros. Te pongo 4M, ¿qué significa? 4 metros. ¿Ya? Este es el principal. Además, para medir distancias más pequeñas y más grandes existen otras medidas, como por ejemplo los kilómetros. Kilómetros. La K y la M, ¿no? Kilo y metros. Kilómetros. O el centímetros, cm. Centímetros. ¿Ya? Entonces, para distancias más grandes se usará kilómetros, ¿no? Por ejemplo, en la carretera o la distancia de la carretera desde Huánuco hasta Lima, creo que hay un aproximado de 350 o 480 kilómetros. Entonces está hablando de unidades más grandes. Y en centímetros, por ejemplo, nuestra regla que usamos en el colegio puede medir desde 20 hasta 30 centímetros, ¿no? Esta es más pequeño ya, la regla. El sistema métrico decimal. Esta parte no es tan importante para ustedes ahora, porque yo sé que más adelante sí lo tienen que aprender. Lo que ahora se necesita es que aprendan ustedes, ¿no? ¿Qué es una unidad de longitud? Pero este sistema de conversión, si lo entienden a buena hora, pero más adelante lo van a repasar, no se preocupen. La unidad principal para medir longitudes es el metro, ¿no? Eso ya lo sabemos, el metro. Existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores, las cuales son, ya sabes, ¿no? Kilómetros. Kilómetros hace referencia a 1000 metros, ¿ok? 1000 metros. Cuando se habla de 2000 metros, estamos hablando de ¿qué? De 2 kilómetros. Cuando se hable de 3000 metros, 3 kilómetros. Luego le sigue en una menor cantidad 100 metros. Cuando se habla de 100 metros, se está hablando de un hectómetro, ¿ok? 1000 metros, kilómetro, 100 metros, hectómetro. Y cuando se habla de 10 metros, se va a hablar de los decámetros, ¿ok? Decámetro. Y cuando se habla, pues, de un metro, obviamente el metro. Cuando se habla de la décima parte de un metro, se va a hablar del decímetro, ¿ya? Esto es 0,1 metros. Cuando se habla la centésima parte, o sea, un metro, si yo un metro, que es más o menos ese tamaño, ¿no? Un aproximado, lo divido entre 100, así, 100 pequeñitos, 100, 100, 100, 100, 100, 100, me va a dar un centímetro. Y si a ese metro que he dividido entre 100 partecitas, yo ahora lo divido entre 1000, o lo parto en 1000, me va a dar el milímetro. Milímetro. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado claro para los que están un poquito avanzados, ¿no? Pero lo importante es que un poco entendamos qué son las unidades de longitud. Cada unidad vale 10 veces más que la anterior, ¿no? El centímetro vale 10 veces más que el milímetro, el decímetro vale 10 veces más que el centímetro, el metro vale 10 veces más que el decímetro y así sucesivamente. Equivalencias entre las unidades, ¿no? Acá están las unidades expresadas en sus, bueno, de las magnitudes, sus unidades, ¿no? El kilómetro es km, el hectómetro es hm, el decámetro es DAM, el metro es M, obviamente, el decímetro es DM, el centímetro es CM y el milímetro es MM. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros ha escuchado comúnmente hablar de metro y de centímetro, ¿no? Lo bueno es que están asociados ustedes a estas dos unidades, ¿no? Metros y centímetros.
Y también kilómetros, ¿no? Para los que hablan de distancias grandes. Estos son los más principales, ¿ya? Los demás ya lo aprenderemos más adelante. Kilómetro es 1000 metros. Metro es un metro, obviamente. Y el centímetro es un metro, pero dividido entre 100, ¿no? El pedacito que nos queda ahí. A ver. Bueno, esto no. Ahora nos toca, o ahora os toca a vosotros continuar. Ustedes van a desarrollar la ficha, pero yo les voy a explicar antes. Marco teórico, desarrolla de manera remota en el video. Bueno, esto lo van a hacer en sus casas. Lo primero que van a hacer es lo siguiente. Van a usar una regla y van a medir estos objetos. Obviamente la mayoría yo creo que imprimen en A4, ¿no? En la hoja Bond, en la hoja Bond completa. Y otros quizás, lo dudo, van a imprimir en A5, o sea, de la hoja Bond completa, lo parten en dos. Y acá es como un cuadernillo, ¿no? Por acá y por acá se puede leer. Entonces va a ser interesante, ¿no? Los que lo impriman en A4, al momento de usar la regla y medir esos objetos, les tiene que dar un resultado diferente a los que impriman en A5, así en cuadernillo. Ya vamos a ver qué resultados les sale. Si a usted el peine, usted va a agarrar en primer lugar una regla, va a poner sobre el peine. Y si a usted le da, por ejemplo, 12 centímetros, acá le va a poner 12. Por ejemplo, ojo, esto no es exacto, yo no tengo una regla ahorita. Y además de la pantalla donde yo veo va a ser diferente a sus hojas. La tijera es más grandecito, ¿no? Obviamente, más grande, ¿ve? Hasta acá se va. Yo creo que mide 16, por ejemplo. Entonces lo ponen 16. Y de esa manera van a ir midiendo los demás. Esta de acá, completa. Mira, acá me dice que 1 metro y 46 centímetros es 100 centímetros más 46 centímetros. ¿Por qué? Recordamos que 1 metro es como 100 centímetros, ¿ya? Les dije, el centímetro es como si al metro lo divide entre 100 partecitas, ¿no? 100 centímetros hacen 1 metro. Si acá me dice, por ejemplo, 2 metros y 25 centímetros, ¿qué es lo que voy a sumar? 2 metros es 2 veces 1 metro, o sea, 200. Ponen entonces 200 centímetros y 25 centímetros. Bueno, eso sí lo colocamos porque ya está en centímetros. Y sumamos, ¿no? 200 más 25, 225. Y lo demás ya ustedes lo completan. Ya entonces recuerda esto de acá. 1 metro equivale a 100 centímetros. Y finalmente van a unir con una flecha. Se parece esto a lo de acá. Ya se parece. Por ejemplo, yo voy a agarrar esto, ¿ya? 2 metros y 8 centímetros. 2 metros es, ¿cuánto? 200, ¿verdad? Centímetros. Más 8 centímetros será 200 más 8, 208 centímetros. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Solamente es para que unan con flechas, ¿ya? Esto de acá lo pueden desarrollar en una hojita aparte y ustedes solamente van a unir. Y lo demás lo completan. Ok, chicos, esto ha sido todo. Nos estaríamos viendo entonces en las clases Zoom. Y cuídense mucho. Si hay alguna pregunta ahí me la hacen saber, por favor. Nos vemos hasta la próxima.